Bueno, Transmitiendo en vivo, Seba. estamos transmitiendo en vivo una vez más. Hacía tiempo que no metíamos un vivo de esta vez. Bueno, pero está bueno para no perder la costumbre. Una vez cada tanto volvemos por acá y aprovechamos la instancia para reunirnos con personas que capaz que nos cuesta más hacerlo acá presencialmente, ¿no? Exacto, están a la distancia. Recordarles a la gente que, bueno, sí estamos haciendo estos conversatorios de manera presencial en el Colegio Cervantes. Pero bueno, dada la persona invitada que tenemos el día de hoy, realmente tiene que ser por acá, porque vamos a estar conversando con nuestra colega psicoanalista y escritora, que ahí la encontramos, Constanza Michalson, que cuando nos mandes, Constanza, la solicitud, ahí creo que había llegado la solicitud, ¿eh? Ahí está. A ver. Excelente. A ver si llega ahí. Vamos dándole la bienvenida a toda la gente que se va sumando. De a poquito vamos llegando. Matilda, Erika, por lo menos las personas que vamos viendo ahí. Constanza, ¿Cómo están? buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ¿Cómo Constanza? ustedes? Muy bien. Bueno, un placer y un honor nuevamente encontrarnos en un conversatorio, de lo que denominamos desde la física del pensamiento conversatorios. ¿Por qué les digo conversar un poco, tanto contigo, las personas invitadas, así como la participación directa que tiene la gente? Y siempre decimos algo así, Constanza, si para alguna persona le trae alguna idea, bienvenido. Nunca queremos ser concluyentes de nada, sino todo lo contrario, generar un pensamiento reflexivo que tal vez sea hoy como un buen conversatorio ideal para hacer hincapié en esto. Pensamiento reflexivo, pensamiento crítico, opinión del otro lado. Ahora iremos viendo qué se trae Constanza entre manos con esta propuesta. ¿Cómo Ahí estamos? estoy. Bien. Bueno, estaba pensando para arrancar que nos vimos hace un año, ¿cierto? Exacto. Hace un año. Yo les iba a partir preguntándoles yo algo a ustedes. ¿Qué sensación tienen? ¿Están mejor o peor? No solo ustedes, sino como lo que ven. Socialmente. O sea que de un año a esta parte, yo creo que es incierto, ¿no? Esto que traíamos en la charla que compartimos el año pasado, que venía de la mano de la publicación de tu libro Hacer la Noche, ¿no? Y aparejado a todo lo que había traído consigo la pandemia y esos tiempos más de reclusión, etcétera. Yo no sé, hoy por hoy creo que no sé si en esto de mejor o peor, pero la cosa se siente rara, hay un ambiente enrarecido, ¿no? Bueno, yo creo que justamente eso parte del tema, es decir, como, bueno, ha pasado un año desde que nosotros nos vimos, pero da la sensación, no sé si la comparten conmigo, como si en los últimos años no pasara nada. Es decir, pasan muchas cosas, o sea, si uno hace el recuento y cosas de pronto grandes, pero la sensación es que no pasa nada. Por eso les hacía la pregunta, ¿estamos mejor o peor? Y la verdad es que es como si no pasara, algo no pasara. La otra vez también alguien se preguntaba si acaso estábamos en Chile, digamos, si había crisis o no. Yo decía, al menos la experiencia o la sensación de una crisis se siente distinto. Yo creo que la sensación, me parece en Chile es muy fuerte, pero no sé si pasará también en otros lugares, es de que no pasa nada, pese a que sí pasan muchas cosas. Entonces, el punto es por qué la sensación temporal o los acontecimientos no caen como si algo fuera hacia alguna parte, como si algo pasara. Y por otro lado, a propósito de la opinión, que es nuestro tema de hoy día, hay un acontecer, digamos, de la opinión que es más actual que lo actual, o sea, es instantáneo, es todo el rato. Sin embargo, la sensación larga es como que no pasa nada, ¿no? Sí, sí, hay como una sensación como generalizada, porque creo que tiene que ver un poco esto también de que no pasa nada, y no sé si será esto como una cuestión más postraumática, ¿no? En referencia a eventos muy fuertes que después generan como ese estado de flotación, si se quiere, porque realmente cosas están pasando, y están pasando cosas importantes.
pero sin embargo hay como esto, como un estado en esta percepción de que no pasa nada, o que es todo lo mismo, es como un estado como de nihilismo general, ¿no? Si se quiere, en el que estamos. O sea, yo creo que el punto es como, a ver, si lo postraumático, si uno lo pudiera pensar como una especie de corte del hilo de la historia, o sea, cuando el trauma corta la historia y se cae el tiempo, porque el tiempo no es una cosa, o sea, no una cosa que sea siempre igual, el tiempo es una idea. Y cuando se cae la historia, es decir, cuando nos caemos de la historia, cuando algo no nos hace sentido, es como estar en una sala de espera, cuando ya de tanto esperar se olvida que estamos esperando algo. Entonces, como que el paso del tiempo se vuelve medio maquinal y no pasa, la sensación es que no pasa el tiempo, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa apreciación del tiempo es la que es interesante de tratar de pensar, porque se contradice también con la velocidad de todo lo demás, de los acontecimientos, del ritmo del acontecer público también, en la opinión, que es tan inmediato, pero al mismo tiempo está esta especie como de gran sala de espera donde no sabemos qué esperar. Y al mismo tiempo, claro, pasan muchas cosas, pero es como que no pudiéramos inscribir los acontecimientos como yendo hacia alguna parte. Me parece que ese es como el fenómeno. Ahora, lo que a mí me explican mis amigos de la filosofía de la historia es que esta sensación temporal es cierta. Lo que dice la filosofía de la historia es que la manera de entender el tiempo, la manera de entender la historia, va cambiando. Entonces, lo que ellos dicen es que si hubo un tiempo que se llamaba, no sé, la modernidad, y en la modernidad el régimen de historicidad se llamaba futurismo. ¿Qué significa el futurismo? No, el ser humano, esta idea unitaria de la gran historia con mayúscula, ¿no? Que hay una idea hacia dónde nos vamos a dirigir. Salió mal eso, ¿no? Pero el asunto era que había una idea una idea ilustrada de que el ser humano podía guiar la historia hacia un proyecto, ¿no? Eso cae, y el régimen de historicidad, ¿no?, que lo sustituye, la posmodernidad, digámoslo así, se le llama presentismo. ¿Y qué significa el presentismo? Es que no hay, pese a que hay mucho del pasado, pero es como si la revisión del pasado también fuera un poco apócrifo, es decir, no fuera una forma de revisar el pasado, la memoria, de un modo que pueda afectar al presente y conmoverlo, que pase algo. Tampoco pasa nada. Hay conmemoraciones, o a veces usos medios utilitarios, qué sé yo, del pasado, dependiendo, qué sé yo, de lo que uno quiera como constatar en el presente. Pero, de todas maneras, la sensación es como estar atrapados en un presente que no va hacia ninguna parte. Y claro, aparecen estas ideas de pronto de ir hacia alguna parte, pero la sensación, que yo creo que la opinión tiene mucho eso, es la de una especie de simulacro. Yo creo que, a ver, metamos en el asunto de la opinión mismo. Yo cuando estaba pensando en el tema de la opinión, tomaba este autor de principios del siglo XX, Karl Kraus, que se le decía el antiperiodista. Y Karl Kraus decía, bueno, ha aparecido una nueva como arma de destrucción masiva, y decía que eran los medios de comunicación masivos, los de su tiempo, y que habían creado algo que se llamaba la opinión, justamente. Y decía, la opinión, o la estructura de la opinión, es la frase hecha, es decir, la frase el decir sin pensamiento, o sin responder por lo que se dice, y eso que no conoció las redes sociales. Y dijo, la frase hecha va a generar guerras, básicamente, ¿no? Entonces, el punto es que, decía, primero está la opinión y después los hechos, o sea, como si la técnica o la forma en que nos comunicamos determinara cómo nos comunicamos y determinara lo que decimos. O sea, es como que la técnica de cómo comunicamos, en este caso, no sé, las redes sociales o su velocidad, nos determina. Por lo tanto, ya no es claro si cuando opinamos realmente estamos como respondiendo por eso que opinamos. De partida dando la cara, que no es tan obvio que hoy día se tenga que dar la cara para responder por los dichos, ¿no? Entonces, como que no hay autoría. Hay opinión. Sí, incluso en esto, mientras que vos hablás, yo iba pensando en que no solo
el tema de la opinión, como está dada hoy por hoy, y bueno, el ejemplo claro sí son las redes sociales, me parece el ejemplo más claro, porque hay otros ejemplos claros de esto, pero, pero también tiene que ver con un vacío, ¿no? Porque es esto, tirar algo de lo cual después no me voy a hacer mucho cargo, de lo cual no tiene, tampoco hay mucha forma de refutar, y pierde, me parece que ahí el vacío, sí, en la opinión se pierde mucho el sentido de la comunicación real, ¿no? Que tiene que ver con esto de un intercambio, ¿no? La opinión capaz que deja cerrado el intercambio, o por lo menos el intercambio se da entre trincheras, en esto que vos decías de, bueno, de generar como una división, ¿no? O sea, creo que la satisfacción en la opinión es más bien justamente la cosa de la trinchera, un poco el golpe o la risa rápida, pero no hay, no sé cómo decirlo, los sentimientos y los pensamientos son largos. Y lo instantáneo hace más bien que la experiencia sean como vivencias, así como los subidones con el azúcar, así como unos golpecitos. Entonces, después, como bueno, llega la noche y la sensación es, bueno, ¿de qué va esto? Ahora, el punto es que yo creo que esta sensación de simulacro, de apoyar o no apoyar algo, también la da el hecho de que el mundo está raro, que dejamos de comprender nuestros problemas. Esto no es nuevo, pero da la impresión que esto se ha precipitado quizás después de la pandemia. Si igual la pandemia, yo creo que no hemos todavía, no sabemos del todo como las consecuencias. O sea, se nos cayó el mundo, se cayó, y eso es como comprobar pronto el mundo igual se puede caer. Yo creo que todavía ni siquiera hemos verificado las consecuencias psicológicas que eso ha traído. Pero de todas maneras, lo que quiero decir es que este problema de la responsabilidad es previo. No sé si conocen esta historia, de Claude Ederley. Claude Ederley era un piloto norteamericano que le dicen, ya, usted tiene que ir a bombardear un puente a Hiroshima, y se equivoca y lo tira en Hiroshima, en la ciudad. Se murió un tercio de la población del lugar de donde la tiró de una. Cuando vuelve a Estados Unidos, vuelve él y el otro piloto que lo acompañaba, que no me acuerdo cómo se llama, y bueno, los quisieron condecorar, llegaron como héroes. El otro piloto estaba feliz, pero Claude Ederley no. Y un soldado arrepentido puede ser un problema para el Estado, digamos. Entonces lo meten en un psiquiátrico, se vuelve loco. Y se vuelve loco, y después cuando sale, empieza como a cometer crímenes raros, así. Empieza a robar un banco, pero no se lleva la plata. Entonces empieza a ser como medio notorio, empieza a ganar cierta notoriedad en la prensa. Y Gunther Anders, este filósofo que fue marido de Hannah Arendt, le escribe una carta y le dice, yo sé lo que a usted le pasa. Usted, en el fondo, tiene una culpa moral y no sabe cómo pagarla. Y en el fondo, bueno, usted representa, dice, un poco como el acontecer de los tiempos, que ya el ser humano no tiene cómo responder por sus actos. La dimensión que cobró la técnica, o sea, matar a, no sé, 200.000 personas apretando un botón, ¿cómo se responde a esa? No hay proporción ética para responder a eso, ¿sí? Ahora, Claude Ederley, a diferencia del otro soldado, digamos, que respondía a un jefe, respondía a una orden, porque siempre dicen eso, digamos, cuando uno es parte de una maquinaria, volverse loco fue lo interesante, su resistencia, fue su mantener una cuota de humanidad. Entonces, lo que dice Gunther Anders es que en el fondo lo que nosotros heredamos, o lo que el siglo XXI hereda del siglo XX, de lo que pasa en el siglo XX, o sea, de nuevo, de la magnitud que toman nuestros inventos y la magnitud de nuestros problemas, de los cuales ya no podemos responder, es que entonces heredamos el no poder hacernos responsables. Y cuando uno no es responsable, además pierde cuotas de libertad, porque liberarse de cosas no es lo mismo que la libertad. La libertad, la libertad no es hacer lo que uno quiere, es hacer con los límites, digamos, con lo que hay y con lo que no hay. Y eso implica cierta responsabilidad. Y eso, si ustedes se fijan, eso que, ahora me doy la vuelta,
lo que decía al principio, esto que están diciendo desde la filosofía de la historia, o sea, esta idea de que entonces el tiempo está quieto, como que no pasara nada, pese a que pasan muchas cosas, porque es como que no hubiera la posibilidad de que el sujeto tome algo de la historia y la pueda conducir, ¿no? Y por eso la sensación de simulacro, de que no pasa nada. Si ustedes se fijan, en el trabajo clínico, digamos, ya llevándolo como a nivel individual, esto es lo que se viene hablando también hace mucho tiempo a propósito de la dificultad para transformar el malestar en un conflicto pensable, sino que también eso que nos pasa se transforma en unos sucesos, en un dolor, en algo que no entendemos y no queremos entender tampoco, y por eso el auge de las pastillas, ¿no? De que a uno le saquen eso, pero sin tener agencia, tener una pregunta, una responsabilidad por eso que nos pasa. Bueno, ahí a mí me vas a acordar algo que traías con una categoría de análisis, un concepto, Constanza, de esto que refería a la catástrofe psíquica, ¿no? Esta imposibilidad a veces de encontrar a través del lenguaje la posibilidad de denunciar algo que como que queda en el marco de lo inefable, ¿no? De la imposibilidad de estar viviendo algo tan intenso que tal vez no existan palabras o un lenguaje propio como para a veces poder explicar algo de lo que realmente está pasando. Me da esa sensación, digo, a partir del año pasado me quedé con ese concepto, porque arrancando la charla de hoy, que tú nos preguntábamos cómo estamos nosotros por acá, cómo están ustedes por allá, y le podríamos preguntar así a un filipino, a un noruego, ¿no? Me parece que hay una sensación media generalizada de que ciertamente sí podemos decir que pasan cosas, pero hay como una especie de anestesia ahí a no poder a veces como profundizar o encontrar un lenguaje más propio para lo que en realidad a veces está ocurriendo. Entonces, en esta sobreinformación de opinión, en este volumen, queda como que la opinión invisibiliza o disfraza muchas cosas que en realidad tal vez estén aconteciendo, pero bueno, como decía Seba, ¿no? Más allá de las redes, también hay una clara, podríamos decir, una clara intencionalidad a veces de los medios, ya sea por la radio o por la televisión, en construir un tipo de opinión que a veces no refleja lo que en realidad uno a veces en la calle, en el diario vivir, podría llegar a percibir. Entonces cuando yo llego a este punto, ¿no? La diferenciación le comentaba esto así, la diferencia entre una opinión y la reflexión, ¿no? Porque la opinión la entiendo como una especie de producto empaquetado, en cuanto como una especie de juicio de valor que yo la tiro, ¿no? Entonces es como esto que hablamos de contrastar trincheras, porque en definitiva es mi punto de vista, mi juicio de valor, a diferencia de a veces de la palabra de alguien que invite a la reflexión realmente para construir algo que sea de otro lugar y no siempre con la intención de dar una opinión, ¿no? Entonces se entiende la idea hacia dónde va. Es que yo creo que el fenómeno es más complejo en el siguiente sentido de que no es ni siquiera voluntario. Eso es lo que quiero tratar de proponerles para pensar. Es decir, esto que decía, como les decía antes, y muchos otros, es que hay algo que se ha tornado impensable. Acá hay un filósofo en Chile que se llama Sergio Rojas que le llama lo tremendo. Hay algo que no es pensable. O sea, cuando tú dices, por ejemplo, si yo les digo 6 millones, creo que esto lo hablamos también el año pasado, 6 millones que es la cifra que se usa para pensar en el holocausto. Si les digo 6 millones, dicen, bueno, 6 millones, algo que uno puede decir. Si yo les digo 10 muertos, uno dice, wow, 10 muertos. Una balacera, un tiroteo en Florida, 4 muertos. Uno dice, wow, es un montón. 6 millones no afecta porque no se puede pensar. No sé si me explico. Es ¿entiendes? Entonces, hay algo, el mundo que nos toca es ese mundo. El de los 6 millones. Digamos, el de algo que es impensable, de algo que no tiene, de que no decimos, aunque uno quisiera pensar una solución, aunque yo tuviera la mejor de las voluntades y soy buena, y ¿cómo lo hago? No sé. ¿Cómo se frena el cambio climático, lo que sea? Entonces la sensación, eso es lo que voy, es que luego hay algo del actuar que queda en el campo del simulacro. Incluso si decimos, ya, ahora vamos a reflexionar. Sentémonos en serio, no vamos a opinar, vamos a reflexionar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo reflexionar? No, es que realmente sí, debería haber
claros espacios que inviten a la reflexión, porque en la medida que a uno no lo educan en términos de reflexión, la reflexión no nace espontáneamente, debe haber un ejercicio realmente Es de que, producir una pero respuesta, es ¿no? que, Cristian, me refiero a otra cosa. A ver, Supongamos que te gusta la reflexión y te encanta reflexionar y leer lento y todo eso. Si te digo, reflexionemos sobre el problema del mundo hoy. ¿Qué? Capaz es eso, es lo, que es lo más adecuado, digamos, pero lo que quiere decir es que hay algo que no se puede pensar no porque no estemos educados. Hay algo que no se puede pensar por la época, por la dimensión que sí, las situaciones toman. A eso voy. que ¿Mm? queda en un lugar de lo inabarcable. Y cuando algo queda en el lugar de lo inabarcable, uno claramente queda inmóvil porque, bueno, si es inabarcable, es imposible y no sé si amerita, ¿viste? Incluso en un pensamiento más racional, bueno, y está esto, bueno, pero ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué puedo hacer yo con eso? Mejor quedamos en ese lugar de la opinión y de esa forma, por lo menos, adhiero a un nivel de masa, si se quiere, pensando, ¿no? Pasar el tiempo mientras todo esto se derrite, digamos, nos tomamos una pastilla, salimos a bailar o votamos por algún candidato político suicida, porque pareciera ser que la suicida también, bueno, no sé, por lo menos es una sacudida. O sea, hay algo de ese desorden que yo creo que, volviendo al principio, da la sensación de que hay algo que no pasa. Y la opinión, bueno, es como el ruido, ¿no? Que está entre medio, como toda esta cuestión de todos opinando, todos saben de todo, porque además, o sea, falta además un silencio, porque, y por eso decía, capaz que reflexionar de pronto es un silencio, un rato. Ahora, ¿qué significaría pensar en una época como esta? Que yo creo que esa es nuestra pregunta. O sea, no darlo por hecho, no darlo por hecho de que hay que educarse, reflexionar. No. ¿Qué significaría, efectivamente? Entendiendo de qué se tratan nuestros lenguajes contemporáneos. Hay ¿cómo decirlo? Mira, Winnicott, que es un autor que me encanta, viejo psicoanalista, que decía, la salud mental y social es ligeramente depresiva, decía. ¿Y a qué se refería con ligeramente depresiva? Es que hay que soportar ciertas cuotas de desengaño para poder creer en algo, ¿no? Otra viñeta, un paréntesis, ¿no se acuerdan? Hay una... Qué gracioso, veo que mi mamá me está mandando una solicitud de amistad. ¿Por qué? Me borró. Cuando me acuerdo de cosas que pasan hoy día no me enteré. Aceptala, Constanza, aceptala. Bueno, ¿no se acuerdan esta escena de Freud, ¿cierto? Así como Freud caminando con Rainer María Rilke. Entonces van caminando y el poeta le dice, bueno, ¿qué importancia tiene la belleza si en realidad es perecedera y todo se va a morir y todos nos vamos a morir y también va a morir y tú también y todos nos vamos a morir? Y Freud le decía, no, pero es que a propósito de ese pesimismo, que podría ser el actual, ya si todos nos vamos a morir, mejor votemos por Milei, se total, más divertido, que nos vengamos progresistas desagradables con sus palabritas desagradables, por decir algo, ¿no? Entonces, Freud le dice, no, señor pesimista, espérese un poco. Le dice, es justamente, no pese a que las cosas son perecederas y todo va a desaparecer, es que igual podemos ver lo bello, sino que es porque existe lo finito, porque igual las cosas van a morir, y uno también, es que podemos apreciar la belleza. Es decir, esa verdad cruda que significa todos nos vamos a morir, el nihilismo, todos nos vamos a morir, ya. Es precisamente más que desesperanzarse justamente por eso, es que el límite o entender lo finito es lo que le da una cualidad a las cosas de únicas, es decir, de temporales, de una singularidad, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, esta Barbie, la película, no sé, la fui a ver sin ninguna expectativa, con todo este ruido también, si era feminista o no era feminista, no tengo idea por qué Barbie tendría que ser o no feminista. A mí lo que más me interesó de Barbie, que me pareció muy contracultural, es que tiene una crisis existencial y empieza a pensar en la muerte. Y en el fondo elige la muerte, elige irse de Barbie donde no hay sexo y no hay muerte. Ella elige la muerte, elige lo finito para poder vivir. Entonces, Freud, en el fondo, y esto es lo más interesante, que
de alguna manera, y lo dice en El porvenir de la ilusión, dice, de los tesoros culturales mayores que hemos logrado el ser humano, son cosas que no tienen ningún sustento. La belleza, el creer, pese a que nos vamos a morir, la belleza, el amor, la democracia, podríamos sumar ahí, todas esas existencias virtuales. Eso es creer. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Es que, bueno, ahí nos vamos a ir más atrás, y que en el fondo es la caída de los grandes relatos y la muerte de Dios mucho antes, y después la caída de la historia, esta idea de no creer nada salvo en la verdad cruda, que es lo que pasa en la depresión grave, en la melancolía, y por eso Winnicott dice ligeramente depresivo, porque muy depresivo. ¿Cómo ven los depresivos? Los depresivos van a la altura de los gusanos, ven la verdad cruda, ven solo muerte. Y los paranoicos, ¿qué hacen? Que sería el otro mecanismo, si no es la depresión, es la paranoia, es para no ver la muerte, encontrar malos, encontrar culpables en otros lados, es darle sentido a todo. La opinión tiene la estructura de la paranoia de todas maneras, es sin muerte la cosa de la opinión, si se fijan. Entonces queda pendiente el asunto de cómo creer bajo un cielo vacío, cómo creer cuando no hay Dios, cuando no hay historia, cuando no tenemos ninguna certeza del futuro porque se cayó la historia con mayúscula. Yo no la echo de menos, no sé ustedes. Creo que no va por ahí el asunto, tampoco va por encontrar un Mesías, ni un Milei con su propia ley, que además es sin muerte, porque Milei, vieron eso que clonó al perro 6 veces, digamos, ya habla con el perro, es sin muerte, es muy posmoderno. Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo creer bajo un cielo vacío? ¿Cómo podemos seguir creyendo de una manera que ya no es la manera de la modernidad, que ya no es la manera de cuando había Dios tampoco? ¿Cómo se cree con muerte sin caernos en este nihilismo, ni en la paranoia, ni en el exceso de depresión, y sino más bien escuchar esta frasecita de Winnicott: la salud mental y la salud social es ligeramente depresiva. Es decir, es con muerte, pero no todo. Es con creer también. Me quedo con una pregunta ahí, Constanza, que nos hacía alguien, Lía, nos hacía una pregunta, y ¿qué cómo podemos hacer frente a esto, ¿no? ¿Cómo poder continuar? Como poder bajar a veces este tipo de charlas, de reflexiones, con un poco a veces al común de la gente, al que no, a veces ni siquiera tiene posibilidad de participar de una charla de esta, de poder detenernos al menos una hora y poder pensar más a fondo sobre esta sensación generalizada que hay. ¿Cómo nos podemos ubicar nosotros, tal vez como terapeutas, a trabajar esta realidad? Ahí llega una respuesta. A ver. La condición humana, dice alguien. Y eso es, o sea, vámonos a la psicología. Cuando Winnicott dice qué significa ligeramente depresivo, es justamente eso. La depresión, para quienes no son de este rubro, la depresión, no estamos hablando de la depresión clínica, en este punto estamos hablando de, a ver, lo ponemos así, que esto no es menor, digamos, no somos Barbie, o somos Barbie fuera de Barbieland, en el sentido de que somos animales conscientes de la muerte. Eso no es menor, ¿no? O sea, somos animales que en un momento de la vida sabemos que nos vamos a morir. La pregunta es cómo podemos seguir viviendo con esa verdad, digamos, porque como algo nos hace sentido, hacemos proyectos, o nos enamoramos, o tenemos hijos, o lo que sea, con esa verdad, que uno podría decir, bueno, ¿para qué? Entonces, bueno, hay unos mecanismos psicológicos, unos mecanismos de defensa frente a esa verdad. Uno, ¿cierto?, es el mecanismo paranoico, ¿no?, que es más arcaico. ¿Y cuál es el mecanismo paranoico? Es de alguna manera, frente al dolor y frente al miedo, la destrucción del otro, digamos. Esto es culpa del otro, es culpar a alguien, ¿no? Sí. O al viento, victimizarse. O sea, esto pasa no por la condición humana, esto pasa porque están haciendo esto. Es lo que está explotando todos estos nuevos líderes tipo Milei, Donald Trump. Es el mecanismo que están inflamando, el de la paranoia, y bueno, y por eso en tiempos tan inciertos, eso vende súper bien. Porque, bueno, hay unos malos, o hay unas, en fin. ¿Sí? Algo me iba a decir. La construcción de un otro siempre es una buena estrategia en ese sentido, ¿no? Un otro que es como vos decías, el malo en este caso, ¿no? Bueno, es como la diferencia entre una crisis de pánico y un miedo localizado. O sea, psicológicamente, cuando alguien tiene crisis de pánico, que es la angustia así abierta, sin piso, la muerte misma, un avance psicológico es que ese miedo se achique, que es como, no sé, después tenerle miedo a las arañas.
uno dice, ah, está avanzando, porque ya no están abiertos, va. Entonces, cambia araña por, tengo idea, los de allá, los del otro lado del muro, bueno, ya tienes un mecanismo que algo calma. Esa es la paranoia. Y luego está la depresión, que es otro mecanismo de defensa, y la depresión, ¿qué hace? La depresión es soltar algo, es decir, lo que le dijo Freud al poeta, sí, la verdad, esto es con muerte, esto no es culpa de nadie, no es culpa de nadie. Y además, incluso, que si uno acepta eso, y esa es la capacidad de hacer duelo, es que uno dice, y además, por eso, porque me podría caer en la pura depresión, digamos, ¿no? Y decir, bueno, no hay nada, esto no es culpa de nadie, pero esto es una mierda. Igual, ese es el fracaso total del deseo. ¿Para qué desear algo si en realidad nos vamos a morir? No tiene sentido. Pero, ligeramente depresivo, este detalle que es, sí, reconocer la muerte, pero no para morirse en eso, sino que es reconocer la muerte para decir, pese a eso, hay belleza, pese a eso, pese a que mi mamá, no tengo idea, una pésima mamá, algo me dio. Winnicott decía que solo la gente libre puede dar las gracias. Esos mecanismos psíquicos de reparación, podríamos decir, son largos, hay que preguntarse si las instituciones, si nuestros mecanismos de comunicación alimentan la paranoia, claramente Twitter alimenta la paranoia, o alimentan este otro tipo, ¿no? Este otro tipo de recurso, que es lento y que es, como decía alguien ahí, súper importante, es reconociendo la condición humana, ¿no? De que sí hay malos, pero que muchas cosas no tienen que ver con los malos, tienen que ver con la condición humana. El asunto es, bueno, pese a ello, igual podemos responder a eso. Eso es creer bajo un cielo vacío. O si es que ustedes quieren, al revés, creer bajo un piso que no es seguro, pero algo hay. Y eso para psicológica. Sí, y esto que vos traes, Constanza, también es muy curioso, ¿no? Porque es verdad, yo creo que la única certeza que tenemos como seres humanos, la única certeza que tenemos, lo único cierto, es que sabemos que somos finitos, ¿no? Sabemos que va a llegar un día en el que nos va a alcanzar la muerte, ¿no? O que vamos a alcanzar la muerte. No sé quién corre a quién, porque vale la pena preguntárselo también en estos momentos, ¿no? Pero más allá de eso, siendo la única certeza que tenemos, parece a veces que decidimos vivir como si fuéramos eternos, ¿no? En esto de pasar estos días también en un continuo, sin pena ni gloria, ¿no? Así, bueno, vamos pasando. Yo creo que también, en referencia a estas preguntas, a cómo hacer o cómo lograr otra forma, yo creo que tiene que ver con el encuentro y tiene que ver con ese comentario que hacían por ahí, de volver y aceptar, abrazar un poco la humanidad, ¿no? Y tiene que ver con el encuentro, con poder empezar a encontrarnos y vincularnos con otras personas desde lugares más sanos y sin tantas pretensiones también, ¿no? En cuanto a esto, pretensiones de verdad o no verdad, o de posesión de esas O sea, verdades, etc. claro, yo le diría cómo encontrarnos ligeramente depresivos, en el sentido de que es esperando y no esperando al mismo tiempo, porque no esperar nada también es el desencanto mismo. Entonces, miren, yo me acuerdo de una escena en Antofagasta, no me acuerdo dónde fue, en Iquique, o el año pasado, donde estaba muy, muy álgido todo el tema migratorio, y también el tema antimigratorio, así, con mucha fuerza. Entonces fui a un encuentro de algo, y a la vuelta veníamos en una van con otra gente que había estado en ese encuentro, entonces estaba oscureciendo, iba una pareja con un niño acá encima, caminando en la carretera, hay muchas bolsas, entonces llega el chofer de la van y dice, bueno, esta gente a esta hora sale, a esta hora es por donde se infiltra y no sé qué. La periodista, una periodista famosa que iba ahí, que había hablado precisamente de eso, de cómo se estaba inflamando estos movimientos antimigratorios y todo el cuento, nos miraba como esto espantoso, no sé qué, y yo pensaba, bueno, ¿hasta qué punto el chofer de la van tiene razón, se siente amenazado? Eso es verdad, eso es real, o sea, lo que estaba pasando ahí, que
que qué sé yo, que se llenó de pronto de gente sin control y que su mundo cambió y que se puso inseguro, eso es verdad, esa persona tiene miedo, está cabreada, es cierto. Que la periodista esté cabreada con este sujeto que se empezó a volver medio fascistoide, tiene razón también, ¿me explico? Pero pese a todo eso yo pensaba, esta gente que sigue corriendo ahí, que sigue igual, o sea, pese a todo, con su hijo encima, con las cosas que pudieron traerse, pese a todo ese desorden, la opinión, digamos, váyanse o quédense, ustedes son los malos, los buenos, ¿verdad? Ellos siguen corriendo, ellos siguen llegando. Eso, de eso estoy hablando. Eso es creer bajo un cielo vacío, o sea, uno debiera mirar eso. O sea, si es que ahí hay algo que uno pudiera llamar como ligeramente depresivo en el sentido de decir, ya, la vida es una mierda, pero igual voy a agarrar a mi hijo y voy a tener que buscar una mejor vida, eso es. Y eso existe todo el tiempo. Y eso no está en la opinión, eso no está en Twitter, eso ni siquiera está muchas veces como en el simulacro político, cuando toma esta forma como de pura paranoia. Hay esas luces, eso existe todo el tiempo. Otro ejemplo, cuando yo pensaba que a propósito de esto del descreer, o de la mirada cruda, ¿no? De las cosas, de esta verdad como ya sin lo que le llaman el desencantamiento del mundo, que uno lo leía cierto desde el colegio, pero ahora lo comprobamos, el desencantamiento del mundo es mirar de esa manera, de la manera cruda, es decir, no hay existencia virtual, o sea, la democracia se cae, el amor no sirve para nada, en fin, o sea, totalmente nihilista. Entonces, yo pensaba que ese tipo de mirada tiene un problema, porque, miren, en Nueva York hay en un barrio más o menos nuevo, pongámosle, financiero, muy moderno, hay una escultura que se llama The Vessel, y que es como una especie de estructura de unas escaleras así que dan vueltas y que es muy grande. Y igual que acá en Chile hay un mall que es como una de las torres más altas, no sé si seguirá siendo la más alta todavía de Sudamérica, pero el Costanera Center, también en el barrio financiero, y igual que The Vessel se convirtieron en los lugares del suicidio. Entonces, pasó que cuando yo fui ahora, ya no podía subir esta escultura. La cerraron, porque la gente se iba a matar para allá. Se la cerraron, pero puedes entrar al piso de abajo, puedes entrar igual. Y pasa un efecto súper súper loco, porque está como marcado un sector al medio, que si tú te paras al medio, pasa que puedes pararte y mirar para arriba, y también la estructura, por la forma que tiene, también puedes sentir un vértigo. Pero la diferencia de el vértigo mirando de arriba hacia abajo, ¿sí?, a mirar de abajo hacia arriba, es que no puedes tirarte, puedes conmoverte. Eso también es creer bajo un cielo vacío, es decir, ok, ya, no hay Dios, no hay todas estas cosas que hubo antes para la humanidad. Por eso no significa que tengamos que pararnos arriba y mirar para abajo, porque si no nos vamos a caer. En cambio, si uno mira de abajo para arriba igual, igual hay que seguir mirando para arriba. Eso es creer. Entonces, ese tipo de creencia es la que a mí me interesa, digamos, y que no es tan sofisticada, ni hay que ser psicólogo, ni nada de eso. O sea, por eso ponía el ejemplo de los que siguen corriendo, pese a todo, y eso pasa todo el día. Pasa en todas partes. Y ahí también se me ocurre que hay una diferenciación, porque bueno, ahí alguien escribía por ahí esto de como naturaleza humana, la vida como la condición humana o naturaleza humana, esto de seguir adelante. Y yo pensaba también en esto de que, sí, tiene que ver con la naturaleza humana, esto de ir más allá, de poder ver esa luz o esa posibilidad frente a ese cielo igual que sigue estando vacío. Pero hay algo que va más allá y como que va a contrapelo de nuestra naturaleza, que tiene que ver con la cultura o las formas en las que estamos viviendo hoy por hoy la cultura, que va como cercenando, como que va dejando a las personas, me parece, en un lugar como de una ensoñación en la que
parecería ser que no hay sol, que no hay posibilidades, que no hay cielo y que no hay luz. Entonces solamente queda frente a esto, bueno, la muerte, pero sin la motivación para la vida, ¿no? No sé si me explico. Me parece que sí, la naturaleza humana es lo que nos hace seguir, tenemos esto, y es parte de nosotros, y lo vemos, podemos recorrer toda la historia, muchísimas catástrofes, muchas desgracias, mucho sufrimiento, frente al cual tenemos siempre ejemplos de cómo esa naturaleza humana, bueno, vuelve a florecer y sigue hacia adelante. Sin embargo, repito, como que hay como un corral que se va cerrando en torno a nosotros y parece ser, y capaz que tiene que ver con esto de la masividad, la información y la cantidad de comunicación, esto de decir, bueno, lo poco que puedo llegar a hacer y a hacer frente a toda esta monstruosidad o frente a toda esta enormidad que son los acontecimientos hacia donde parece que se va manejando el mundo, ¿no? O sea, cuando yo creo que a lo que me refiero con condición humana acá, yo no creo que exista la naturaleza humana, pero sí la condición humana, me refiero a ver, es muy distinto cuando, por ejemplo, no sé, llega alguien, ¿no? Deprimido o angustiado. No es lo mismo que el lenguaje con el cual se va a escuchar eso, ese malestar, sea, bueno, usted tiene una cosa en su cerebro, haga esto, practique esto, haga deporte, tómese esto. No supimos nada de la condición humana. Muchas veces bajo trastornos, etiquetas que a veces hay, ¿no? Bajo ese trastorno a veces hay, tengo idea, no soporto la envidia porque nadie reconoce las pasiones tristes. No soporto la envidia que me genera que mi amiga siempre le vaya mejor y que no sé qué. Si uno no reconoce la condición humana, con lo feo, con lo no feo, con las posibilidades, con nuestras limitaciones, a eso me refiero con condición humana, no hay la posibilidad de elaborar algo, no hay lenguaje para elaborar algo. Entonces, la pregunta es si acaso hoy día hablamos o no de la condición humana, o justamente la lógica, por ejemplo, de la opinión, o la lógica de la transparencia actual, que deja caer a todo el mundo, o sea, nadie está a la altura de la función, porque como hoy día todo se ve, todo no hay privacidad, a todo el mundo lo pillan en todo, son todos malos, todos somos malos, no sé si me explico. Entonces, como que no hubiera perdón, me explico, no hay la posibilidad de decir, sí, bueno, ligeramente depresivo de nuevo, ya, ok, esa persona, qué sé yo, que puede ser mi pareja, mi presidente, mi profesora, no sabe todo, no es perfecto. Es lo que a uno le pasa, a propósito de Winnicott, con la madre, ¿no? Que es, bueno, sí, es verdad que mi mamá no me quiere tanto, ya, pero algo me quiso, ya está. Con eso basta para que yo pueda amar o vivir o algo. Ya, ese pequeño duelo, ese perdón, es el cual las lógicas contemporáneas no resisten. Todo es sin perdón, en este sentido. Es decir, o sea, por una parte están los lenguajes técnicos, dicen, no, su problema es cerebral, chao, usted no tiene nada que pensar en si tiene envidia, susto, lo que sea, o tiene conflictos psicológicos, digamos, está en guerra con usted mismo. No se supo nada. Y por otra parte están los lenguajes técnicos que empobrecen entonces precisamente la posibilidad de elaborar, y por otra parte está esta exacerbación, más bien de los mecanismos paranoicos que son sin perdón, es decir, que no reconocen la condición humana. Hannah Arendt, a mí me gusta mucho esto que decía las cabezas mediocres les gusta la ideología, que es como, porque ¿qué hace la ideología? Cerrar, pues la ideología, como la teología, trata de cerrar los sentidos, de los malos, los buenos, el hombre nuevo, en fin, ¿no? O sea, el hombre nuevo en detrimento del hombre actual o la mujer actual, digamos, o sea, el presente, ¿no? O sea, y Hannah decía, en cambio, las mejores cabezas se interesan por los mitos griegos, porque los mitos, que no son verdad, pero los mitos hablan de la condición humana. Los mitos se tratan, y los mitos además hay un detalle más interesante, que los seres humanos hemos tratado tanto de ser inmortales y dioses y todos, pero hay que recordar que los mitos griegos, acuérdense, que los dioses le hacen todas estas cosas malas a los humanos porque los envidian porque son mortales. Como Barbie. ¿Sabes qué estoy en esto? También comparto en cierto sentido contigo, Constanza, en esto de habría que revisar bien un poco
poco a fondo ahí esto de entender qué entendemos por naturaleza humana o condición humana, ¿no? Bueno, me viene a la mente, no sé si conoces a Vincent de Golejac. Él hace hincapié en algunas cosas muy interesantes de traer, en una en particular ahora, se me viene a la mente él, que él dice, en estos tiempos, sobre todo más contemporáneos, inclusive tal vez a esta charla nosotros podíamos situar su opinión, más en estos últimos 3 años, por intentar ubicarla en un tiempo-espacio. ¿Por qué traigo esto? A mí me da esta sensación a veces, ¿no? De a veces la opinión lo que genera es que no sostiene la diferencia, ¿no? Porque en realidad yo tengo una opinión, el otro tiene su opinión, y lo que hace es evitar el punto de encuentro. Entonces, en este presente que podríamos estar asistiendo a veces con distintas formas de pensar, ¿no? A la heterogeneidad, ¿no? Al lugar de distintas comunidades. Por un lado se propone la heterogeneidad, pero por el otro lado, en realidad, es como que el efecto paradojante es que no sostengo la diferencia de lo que en realidad a veces se intenta proponer por algunos rincones. No sé si se entiende la idea, ¿no? En cuanto a esto hay como una diversificación de distintos tipos de opiniones, ya sea de comunidades que siempre tienen un aspecto político de fondo, pero en realidad, cuando alguien propone algo, es como que en realidad el deporte en sí mismo no es intentar a veces dialogar, reflexionar, sino salir con una contraopinión para decir, no, yo no estoy como muy de acuerdo con eso, doy mi opinión al respecto porque no estoy de acuerdo con esto otro. Entonces me da esa sensación de que, en definitiva, hay como una especie de situaciones en sí mismas que son paradojantes, ¿no? Porque producen el doble efecto en el mismo momento en sí, ¿no? Lo que se me ocurre mientras hablaba también, está bueno esto esta es mi opinión, ¿viste? Ah, bueno, es mi opinión, es como que me blindara, ¿no? Quedo blindado. Cuando digo, pero es mi opinión, yo quedo blindado. Alguien, alguien me reengancho con esto último, Constanza, me haces acordar. Alguien sabe que me dijo alguna vez, no lo digo yo, me lo dijeron, pero te lo voy a decir, ¿no? En esta cosa de, che, hay una opinión por ahí, no la digo yo, pero me la dijeron, me quedé con eso siempre guardado para toda la vida. Como sin responsabilidad. Bueno, sí, pues antes, no sé, pues hay momentos donde la verdad se busca en el silencio de las palabras, es decir, no sé, pues la interpretación de los jeroglíficos. ¿Qué significaba? Es justamente en esa letra interpretar, buscar la verdad. Hoy día fíjense que la verdad no se busca, la verdad se asume, se decreta, ¿no? Si yo opino, es verdad. Entonces, además que ahora que tenemos esta cosita, qué sé yo, Google, y además ya no hay ignorancia, la saludable ignorancia. Uno puede saber, sé todo, aquí está, entonces, la verdad está ahí. Pero esa verdad justamente es una verdad que, como decía, una verdad de mierda, decía la Susan Sontag mucho antes de que se hablara de las fake news, lo decía a propósito de una vez que, nunca puedo pronunciar su apellido, pero esta fotógrafa y cineasta de los nazis, Leni Rembrandt, el apellido con R, un largo apellido. ¿Se acuerdan que fotografiaba a los atletas y todos estos cuerpos preciosos, ¿no? Bueno, terminada la guerra, ya entrado los 60, a ella la invitan como invitada de honor a un festival feminista. Susan Sontag dijo, ¿cómo? No entiendo. A una nazi la invitan de invitada de honor a un festival feminista porque es mujer. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, se peleó y todo con todo, y bueno, dije, no, lo que pasa es que ella en realidad no es nazi. Mira su nuevo libro de fotos, que era de una tribu que se llamaba los Nuba, y, o sea, fotografió gente de color. Entonces dijo, pero fotografió gente de color que son igual a las fotos de los nazis deportistas, pero de color, porque una gente increíble de 4 metros, ahí está el apellido, Riefenstahl, dijo, este es el mismo ojo del nazismo, este culto a la belleza, el antiintelectualismo, es una forma de mirar. Entonces lo que ella decía, lo que hoy día se logra es desnazificar la cultura, pero está ahí ese ojo, y entonces la verdad,
cualquier cosa puede ser verdad, una verdad de mierda, decía. Sí, en el sentido a propósito, ¿no? De la opinión. Es decir, no, si yo lo opino, esta es mi verdad, y si yo digo que soy de derecha, soy de derecha, si yo digo que soy de izquierda, soy de izquierda, si yo digo que soy feminista, aunque invite a Leni Riefenstahl al festival de qué. Y uno dice, espérate, hay contradicciones en las cosas, paremos un poco, pensemos ciertos asuntos que no se pueden pensar, ¿no? Que decir, yo soy de aquí, tengo que comprarme el pack de medidas y de estética y de todo lo que significa ser de ahí, y bueno, claro, no hay más. ¿Y qué nos ahorra eso? Bueno, es la lógica de la paranoia, nos ahorra la muerte, pues decir esto es, esto soy, es justamente que no haya alteridad. Alguien dice, esas fotos de 1936 emulaban a los modelos griegos de la perfección. Sí, es sin muerte, es negar la muerte, y eso es muy actual, menos Barbie, por eso yo encuentro que es súper interesante. Y negar la muerte también es negar la alteridad, o sea, ponte tú, yo pensaba... una cosa que me parece que es un progreso civilizatorio, todo el asunto de proteger a los animales y a la naturaleza, pero hasta qué punto también se le ha quitado la alteridad, la diferencia a la naturaleza, a los animales, a lo otro, al pasado. A todo esto, un amigo que trabaja en la filosofía de la historia dice, el presentismo lo que hace con la historia es lo que hizo Hugo Chávez con Bolívar, con Simón Bolívar. Cuando lo exhuman y crea un Simón Bolívar más oscuro, se parece a los latinoamericanos. Eso es la hegemonía, chanta, una verdad de mierda. O sea, es sin convicción, es sin conciencia histórica, es sin dolor, es sin muerte, ¿no? A eso me refiero. Y aquí un poco yo creo que ya para cerrar, no sé si sabéis como pregunta, hay una idea más de Winnicott que está muy interesante, que él decía que es sobre la guerra, cuando el año, no me acuerdo, en los 40 le escribe una carta a Churchill, una carta abierta, era muy divertido Winnicott, y escribe esta carta y le dice, señor Churchill, ¿por qué usted dice que vamos a ir a la guerra? Que era muy obvio, imagínense, la Segunda Guerra Mundial, vamos a ir a la guerra, ¿por qué? Entonces dice, no es tan obvio ir a la guerra, porque dice, pese a que ahora tenemos que ir, y tenemos que ir a la guerra porque, claro, no vayamos a creer que vamos a ir a la guerra porque somos los buenos. Es cierto que en esta contingencia los nazis son los malos, y la hacen muy fácil, son los malos. Pero eso no significa que nosotros seamos los buenos, hoy y siempre. En esta contingencia somos los buenos solamente por una cosa, porque buscamos nuestra libertad. No solo liberarnos de los nazis, eso es liberarse. Liberarse es sexy, liberarse es un movimiento. Pero la libertad es difícil. La libertad es la que viene después. La libertad es la que hay que ver si el ser humano puede sostener. Porque la libertad, que se está pensando en la democracia en ese sentido, es imperfecta, es frágil, es contradictoria. Para sostener la democracia hay que ser ligeramente depresivo, ¿eh? Hay que creer en cosas que tienen cierta fragilidad y soportar un montón de contradicciones, digamos, y imperfección. Entonces, decía, lo que al ser humano le cuesta es esa difícil libertad, sostenerla. Por eso cada cierto tiempo siempre va a ir a la guerra. Guerras hay de muchos tipos, ¿no? Así que bueno, eso. Bien. Sí, bueno, eso, ¿no? La libertad, para abrazar la libertad hay que estar dispuesto a asumir una responsabilidad importante. Y capaz que dentro de esa responsabilidad la invitación es a no abrazarnos a esto, a verdades de mierda, ¿no? Como Constanza. Pero con esto, y antes que se nos vaya el tiempo, porque queremos respetar tu tiempo, y sabemos que hay un montón de gente que quiere hacer preguntas y comentar ahí, capaz que abrimos unos minutitos al intercambio con las personas que están del otro lado, que ya han estado tirando un montón de comentarios, pero bueno, ahora sí es el momento, así que comentarios, preguntas, reflexiones, opiniones capaz que no abrimos hoy. A ver, tenemos por ahí, estamos diciendo, bueno, JP Bonnefont dice, el silencio en la poesía marca lo no dicho, que se expresa entre palabras, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, en esto de lo no dicho hay mucho para hablar también sobre eso. Palabras de agradecimiento por ahí, y había un montón de gente que estaba muy activa, pero ahora, ¿viste? Cuando invitas a participar a las personas, ¿viste? Como que entra la timidez, porque yo iba viendo pasar los mensajes, ¿eh? Comentarios muy lindos de leer, pero que estábamos en plena faena, entonces
quedábamos ahí como imposibles de leerlos. Pero vi Aproveché. así que y muchas gracias porque vi bonitos mensajes, se agradece. Sí, ¿No? literal. Las palabras hacen cosas en el cuerpo, o sea, hacen cosas, tocan, así que gracias. No, lo interesante a veces entra también, te íbamos escuchando a ti, íbamos pudiendo hacer las dos cosas, escucharte a ti y leer interesantes mensajes que llegaban, pero bueno, a veces en la imposibilidad de irlos a buscar, ahí llegó uno, Seba, capaz que vos tenés la posibilidad de leer. Estoy leyendo Ahí acá. llegó. Dice, Juana dice, ¿qué sucede con la circunstancia de muerte planetaria que enfrentamos? ¿Qué actitud es conveniente? ¿Sería responsable mantenernos sin opinar? Bueno, No, hay una confusión, no se trata de que uno no pueda tomar una posición frente a las cosas, eso es relevante. Cuando hablamos hoy día acá de opinión, no estamos hablando del cliché, estamos hablando de la frase hecha, de esa frase que no compromete, eso que, no, que es sin alteridad, es decir, cualquier cosa. Verdad es de mierda, aunque sean verdad. O sea, uno puede decir, sí, el planeta está gravemente, qué sé yo, amenazado por tal y cual, pero decir, hablar y decir no son la misma cosa, ¿no? A veces un decir, el decir implica un silencio, implica un momento, implica un vértigo, implica un riesgo. Es decir, llegar y decir y decir y decir y decir solo nos anestesia, ¿no? Me parece Bueno, que a eso es lo que voy. Y además lo que hemos ido viendo y que se ha ido acentuando, y eso es todo el asunto, como lo dijo Karl Kraus en su época, pero hoy día también en la nuestra, digamos, la, el, los medios, nuestros medios, acentúan precisamente el polarizarnos, el no comprometernos en nuestros dichos. Ese es el asunto. Y ese sí. asunto, bueno, hace que entonces la opinión también, quizás la saludable opinión, se vaya banalizando, sea más cliché y más algo entre mil cosas. Entonces, por eso a veces que un silencio puede decir más que el ruido, ¿no? A eso voy. Un silencio es relevante, ¿no? No responder a cualquier cosa, no responder tan rápido. Eh, no, y tal vez como sumarle así de Joseba, que sé que tiene una cantidad de mensajes ahí para leer, como una pequeña idea, tal vez. No, acá no estamos dando recetas, mucho menos desde un espacio de estas características que es un conversatorio, pero se me ocurre también, Constanza, que lo que a veces podemos realmente cada uno hacer y que sienta de su lugar es pasar a la acción. Porque en este conversatorio estamos haciendo hincapié en términos de los usos de la palabra, ¿no? Pero a veces, lo que pasa es que la acción también es hablar, o sea, si es que, a ver, yo creo que todo el asunto es que uno cree que es verdad, por eso digo, ¿cuál es nuestro contexto? Está lo tremendo, existen las cifras 6 millones. Quiero decir con esto que es verdad que hay algo que no podemos hacer porque no podemos ni siquiera pensar, ni siquiera aunque nos usamos lo más inteligente, digamos, reflexionemos. No se puede. Esa es nuestra... Nosotros nacimos sin Dios, nacimos sin historia, nacimos después de la historia. Tenemos que inventar nuestras propias formas de reparar el mundo. Para empezar, es cómo reparar la subjetividad, cómo reparar nuestras maneras de hablar, nuestro mundo, el mundo que uno crea con otro. Partiendo por ahí, o sea, uno no puede decir, quiero... Esto es como lo... Hoy día me tocó entrevistar a Laurence Debré, que es la hija de Regis Debré, un revolucionario francés de mayo del 68, que estuvo acá en la revolución en Latinoamérica, y ella escribió el libro donde hace mierda al papá. Dice, en realidad, no sé, yo no sé si hizo la revolución porque quería levantarse chicas, o, bueno, en fin, o no podía hacerse cargo de mí. Bueno, un libro tremendo, medio que se peleó con el papá y todo. Pero justamente ella decía, o sea, ¿cómo vas a querer hacer la revolución? ¿Cómo puedes querer cambiar el mundo si no eres capaz de lo más íntimo, digamos, no eres capaz de cuidar a tu hija? A eso voy. O sea, en esa van donde yo iba y el señor que manejaba decía una cosa, la periodista decía la otra, había una gente que igual corre. Lo personal es lo real, que es una idea que también me gusta pensar. Es decir, hablar, decir que era un mundo así, estos son los buenos, los malos, no sé qué, la acción. ¿Qué acción? ¿Qué acción? Si parte por revisar cómo le hablas al de al lado. ¿Qué haces con lo tuyo? Así se repara el mundo. No se repara desde arriba, repara la vida de...
por eso digo, ya el mundo no existe en la historia, si nos vamos a poner todos de acuerdo y vamos a guiar la historia del mundo hacia allá, hacia el nuevo amanecer, no tengo ni idea. No, es esa gente que corre la que salva el mundo. ¿Me entiendes? No hay ese Sin duda. que dice la filosofía de la historia del futurismo. No es nuestra época. Lo que pasa es que, pero no, como vos traes esto, los 6 millones, claro, te deja inmóvil e imposibilitado. Pero capaz que la propuesta es esto, es estar un poco más en lo micro, no en lo macro, porque en lo macro de pronto sí es cierto que quedamos chiquitos, pero en lo micro, en el día a día, en mi relación con el otro, ¿cómo No hay ustedes? ¿No? demostraciones que nunca hubo macro sin Mm, micro. Ese es el punto. mm. Es el punto. La rebeldía es algo muy propio del ser humano, pero hay una rebeldía justa. La rebeldía que es también ligeramente depresiva, que es, ok, ¿cuándo hay una acción, digamos, más, qué sé yo, más agresiva, o cuando uno debe resistirse a algo, mientras que la idea está como de la gran revolución y del el hombre nuevo, que siempre era hombre además, es sacrificar el presente, sacrificar generaciones. Eso hizo la historia con mayúsculas. Esa historia no es nuestra historia. Hay gente que la echa de menos, no es la mía, yo no la echo de menos tampoco. Y no sé, y ahora viene Putin y que también cree en la historia grande, no, que yo no quiero eso, ¿no? Entonces el asunto es cómo hacer que la historia pequeña, también es nuestro lugar de sujetarnos existencialmente, y el mundo está creado de eso. Luego, bueno, crece la política, que también debe ser ligeramente depresiva, en el sentido de que es bueno, la democracia es lenta, es frágil, no es un discurso triunfante. Entonces, capaz que el siglo XX todavía no se acaba y todavía tenemos que hacer el gran duelo para darnos cuenta de que nos toca otra cosa, nada que ver. Habrá que ser pacientes, pero con determinado monto de impaciencia también, que no se pierda. Te voy a leer rápido un montón de mensajes que llegaron, y ahí vos, si te parece bien, tratás de dar la hilada, la puntada final para el redondeo. Eh, Lía Madariaga dice, trae una frase de Martin Luther King, y dice, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Gabriela Martínezet, es un placer escucharte, esto es para vos, Constanza, siempre tan lúcida. Celebran, ¿qué dice? Celebrandeando, hermana duda, como dice Drexler, durar es una forma de enfrentar la opinión. Lo propio y lo social, dice J.P. Bonfort. Eh, Flo Gamarra, quizás necesitamos reencantar el mundo, pensar y creer al mismo tiempo que es posible. Menos opinión y más acción, dice Lía, y bueno, y así más lo fantástico, los fanatismos que nos dialogan, dicen por ahí, bueno, un montón de mensajes, ¿no? El asombro, creo que para mí al menos, esta es la clave, el asombro, políticas estatales que defiendan la pluralidad, bueno, ahí estamos hablando Bueno, eso, o sea, es lo que decía Winnicott, la libertad tiene que ver con la democracia en ese sentido, en sostener estas existencias virtuales. O sea, cuando me refiero a las existencias virtuales me refiero a lo siguiente. Hay un ensayo precioso de la Natalia Ginsburg de los 70 y que decía, estaba muy enojada en su época la Natalia Ginsburg, y es muy divertida porque hizo unas cosas así atroces, que la habrían totalmente cancelado en nuestra época, pero les decía, yo soy solo una dueña de casa. Ella dice que esta cosa como del ateísmo orgulloso, le 70, digamos, un ateo orgulloso, cuando un hijo le pregunta, bueno, ¿y qué hay después de la muerte? No tendría que decirle en realidad nada, te va a convertir en tierra y se acabó. Entonces ella como, o sea, en primer lugar, no es verdad porque no sabemos, ¿no? Es verdad que Dios no existe, pero tampoco estamos seguros que no exista, en primer lugar. Pero después dice, ¿de qué le sirve eso a un niño? Cuando, pues a los niños por algo les da miedo ir a dormir porque todavía la noche se parece demasiado a la muerte, y también les da miedo el aburrimiento por lo mismo, porque la nada es algo que todavía no pueden tejer, no pueden elaborar, ¿no? Entonces,
ella decía, uno, ¿por qué tendría que robar la ilusión, si ustedes quieren, de partida, de entrada, bajo esa mirada que es como la mirada racional, la mirada cruda? Esa es la verdad. O sea, la verdad a grado cero, ¿se fijan? Que es la misma verdad que el poeta María Rilke le decía a Freud. ¿Para qué admirar la belleza si al final nos vamos a morir todos? Por eso quiero enfatizar esta idea de que qué significa creer, ya no en un Mesías, ya no en el futurismo, creer bajo un cielo vacío, en las existencias virtuales. O sea, es muy interesante por qué, pudiendo no hacerlo, por qué creer en la democracia y no en la ley del más fuerte. Hay algunos que creen en eso, desde luego. Pero ¿por qué todavía, no sé, en nuestros países, que son pocos países, si ustedes saben, pero las democracias en el mundo no son más del 30% digamos, de los países, muy poco. Pero bueno, ¿por qué seguimos corriendo? ¿Por qué pese a esa mirada, ¿no?, del ateísmo radical, si ustedes quieren, seguir? Eso es creer. Eso es creer en algo que no tiene fundamento. Por eso se cree en eso, mientras que el fanatismo requiere pruebas. El fanatismo no cree, como no cree en eso, entonces dice, bueno, como eso no sirve, creo en mi ley, que entonces me garantiza que, tengo idea, va a echar a todos los malos y va a hacer tal o cual cosa. Ese es el fanatismo. Eso es inflamar el fanatismo. Es una respuesta donde no se cree. Por lo tanto, he insistido tanto en la idea de creer bajo un cielo vacío, que es una fórmula que a mí me parece que es la fórmula que nos toca, que es una manera de salvar algo. Bien. Bueno, Constanza, vamos a hacer lo posible por seguir creyendo bajo ese cielo vacío. Me parece que es una invitación. Es un gente que está ahí del otro lado, está respondiendo muy afirmativamente al desafío. Así que seguir apostando a la construcción, a los vínculos y tratar de seguir adelante por ese lado. Yo quiero agradecerte mucho, siempre es un placer, es muy delicioso hablar contigo siempre. Nos encanta escucharte y podemos seguir escuchándote. Una cosa, o sea, Sí. a propósito de eso, y el nihilismo cuando se pone de moda y todo eso, o sea, yo creo que ver esas imágenes de esa gente que se sube a esos botes sin ninguna garantía de que van a sobrevivir en el mar y tampoco hay ninguna garantía de que los van a recibir en la otra orilla y va esperando otra cosa, nos debería dar vergüenza la idea de no seguir. O sea, Totalmente. creo que ahí hay un acto así como ético que es radical. Totalmente. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias por gracias. compartir con nosotros. Muchas gracias a toda la gente que estuvo ahí del otro lado, sumándose. Sabemos a veces que es intentar encontrar la mejor hora para que esto pueda encontrar la gente que llega de trabajar. Por suerte, bueno, la diferencia horaria contigo es solo una hora. A veces nos ha tocado hacer conversatorios con gente que está en España, entonces es muy dificultoso, digo, y sabemos a veces la riqueza que tiene una horita charlar de esta manera con gente muy amena e importante para nosotros, Constanza, así que bueno, esperemos poder tener un calendario para el próximo año, que esto se vuelva realmente una costumbre. Vamos haciendo la actualización anual. Te vamos como comprometiendo indirectamente, ¿viste? Con un año de anticipación, pero bueno, al menos públicamente, pero bueno, nada, en serio, Constanza, la verdad, buenísimo. Por lo pronto para charlar con una profundidad que a veces, no sé, queda la sensación que uno no encuentra, tiene que hacer como una interesante búsqueda en algún tipo de fuente o de canal para poder dar con alguien que en realidad te deje algo, ¿no? Sin venderte una verdad en sí mismo, pero por lo menos que te deje pensando. Constanza y toda la gente del otro lado, gracias. Y bueno, queda para la próxima seguir conversando. Sí, pues, será un año más. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Nos vemos, abrazo grande. Saludos a todas y todos. Bueno, chao. Chao.